Bueno, y en este ya último video voy a hablarles de los tipos de corrección, cuándo se realizan y qué se trabaja en cada una de ellas. Bueno, primero les voy a hablar de la corrección de estilo. La corrección de estilo por lo general se realiza justamente después de que se ha preparado el original. Y como les dije en el primer video de este módulo, se realiza cuando ya el libro, por supuesto, está aprobado para publicación. Se realiza en Word y lo realiza el corrector directamente, ¿verdad? Eh, y bueno, sobre la palabra o sobre el término corrección de estilo hay ciertas consideraciones. Por ejemplo, el filólogo, tipógrafo, Martínez de Sousa dice que la corrección de estilo no existe porque en realidad a un escritor no se le corrige el estilo, que debería llamarse corrección literaria. Es decir, porque se trata es de identificar, obviamente, gazapos, errores, baches y de hacer un ajuste de los mismos de acuerdo a la norma ortográfica vigente y además, bueno, detectar cualquier otro tipo de problema que tenga el texto. Realmente, la corrección de estilo, si la vamos a denominar así, entonces se trata, por supuesto, de corregir esos gazapos, de estandarizar en términos del lenguaje y también de aplicar, y esto es muy importante, las normas y el estilo de la editorial o el criterio que nosotros vayamos a tener para aplicar en ese libro. Como bien dije en el primer video donde les mostré algunos libros de la colección del Centro Nacional de Historia, obviamente hay libros que pueden tener distintos criterios, es decir, criterio de más acercamiento al documento, como les dije con la Carta de Jamaica, o un criterio de modernización porque me interesa más la difusión de ese contenido, difusión, actualización. Entonces, en ese sentido, bueno, llamémosla corrección estilo, aunque sepamos que no se trata obviamente de corregir ni de reescribir un texto, ese es otro tipo de trabajo, que si bien no lo hace un corrector, no quiere decir que alguien no lo haga, pero ese no es el caso de lo que realiza un corrector. Entonces, la corrección de estilo se trata, obviamente, como les dije, de corregir gazapos, corregir ortografía, aplicar las actualizaciones según la norma vigente, aplicar todo lo que tiene que ver con atributos tipográficos como cursivas, negritas, comillas, qué tipo de comillas voy a utilizar. También trata sobre cómo se va a usar el criterio para las siglas, para los números, para las fechas, verificar que toda la norma metodológica de documentación y de marco referencial esté unificada y correcta, es decir, si el autor usó el estilo de notas al pie con nomenclatura latina, o si usó APA, o si usó MLA o la norma Chicago, que esa norma esté aplicada adecuadamente a lo largo de todo el texto. Otro elemento importante es también cómo se aplican las siglas, los números, las abreviaturas, cómo están también presentadas algunas partes del libro como títulos, subtítulos, citas dentro de párrafos, citas fuera de párrafos, cómo están representados de repente diálogos, si los hay, si utilizan guión corto, si utilizan raya, qué es lo que debería utilizar, cómo es la estructura de ese diálogo. Si se trata, por ejemplo, de un texto dramático o de una obra de teatro, cómo está representada, si todos sus elementos son coherentes, o si se trata de poesía, que por ejemplo es un tipo de corrección bastante exigente y bastante delicado, porque recordemos que es un género que tiene muchas licencias del lenguaje y que explota al máximo la expresividad y la creatividad del mismo. Entonces, lo que para nosotros sería un error en un ensayo, no necesariamente lo tiene que ser en un texto poético. Entonces, bueno, de eso se trata básicamente la corrección de estilo. Sobre este punto, pueden revisar un libro titulado El libro y sus orillas. Este,
que está en la colección, fue publicado por la UNAM, pero está también en la colección Libros sobre Libros. Allí hay un muy buen apartado sobre corrección de estilo, que bueno, les puede ayudar bastante para profundizar en este punto. Otro tipo de corrección y que también se realiza antes de cualquier montaje es la corrección de contenido. Esta se realizaría antes de la corrección de estilo porque se trata de que un especialista en el área verifique que todos los términos, conceptos y nociones que se aplican en un material sean las correctas, todo el marco referencial sea el adecuado y sea el actualizado de acuerdo a lo que se exige en esa colección o en esa publicación. De alguna manera, la corrección de contenido es un tipo de abordaje que, como les dije, lo realiza un especialista, pero se realiza también en una fase bastante previa inclusive a la producción editorial. Entonces, cada uno de estos procesos, por supuesto, implica un tiempo de aplicación y también tiene, por supuesto, implicaciones presupuestarias. Eh, Considerar una corrección de contenido me parece que va de la mano con cierto tipo de texto especializado, ¿verdad? Y que de alguna manera requiere garantías en ese sentido, garantías de su contenido, garantías de actualización y garantías de que lo que se está ofreciendo también al público es novedoso, ¿no? Desde cierto punto de vista. Otro tipo de corrección que se realiza, por supuesto, y que puede ir de la mano también con la corrección de estilo, es la corrección de algunos elementos propios de las traducciones. Por supuesto que si nosotros corregimos una traducción, por lo general el traductor es una persona que debería estar consciente de estos elementos, pero nosotros como correctores, bueno, podemos advertirlos y estar un poco pendientes de esto. A veces hay traducciones que son demasiado literales y que tal vez por no saber transmitir o asentar en la lengua destino algunas expresiones propias del idioma en que se escribió originalmente, pueden generar confusión. Entonces allí uno tiene que estar con todos los sentidos alerta para poder detectar a veces esos baches de expresión que pudieran, bueno, restarle valor a la obra artística. Por lo general, tenemos que estar pendientes cuando corregimos traducciones de todo el sistema métrico que debería traducirse, por ejemplo, en nuestro caso al español. Estar pendientes también de los nombres de personajes. Estos por lo general no se traducen. Si se traducen obras, por ejemplo, tiene que tomarse, no es necesario traducirla directamente de esa obra original, sino tomar una traducción, eh, alguna traducción canónica y tomar el fragmento y asentarla allí. Del mismo modo, también traducir, por ejemplo, si se pueden traducir, por ejemplo, nombres de instituciones académicas como Universidad de los Andes, de Los Ángeles, Universidad de Pittsburgh, la Sorbona, eso se puede traducir al español, obviamente. También hay que traducir nombres de instituciones como la ONU, la OTAN, porque ya hay traducciones asentadas. Algunos nombres de personajes, por ejemplo, a veces hay publicaciones con unos o con otros, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Marx, algunos Karl Marx o Carlos Marx, ¿no? Menos común o sería mucho más raro, por ejemplo, en el caso de Darwin, siempre es Charles Darwin, es raro escuchar Carlos Darwin, o no sería reconocible. En ese caso tenemos que tratar como que de detectar si el nombre propio está traducido, si esa traducción del nombre propio está asentada. Por ejemplo, en el caso de los nombres de reyes, emperadores, ya hay traducciones al español que están asentadas y suele utilizarse esa, ¿no? Em,
Bueno, después de que nosotros realizamos esa corrección sobre el Word, que puede ser de contenido, de estilo, y que hemos hecho revisión de las traducciones, ese material va a pasar a una fase de montaje. Tenemos que tratar de que en ese Word hagamos toda la limpieza posible del texto, resolvamos todas las consideraciones y ese material esté lo más limpio posible, no solamente cuanto a reglas ortográficas, sino también desde el punto de vista de conformación del documento. Todo eso lo tenemos que cuidar. Una vez que ese material está listo, ¿verdad? Se pasa para montaje a un diseñador. Ese diseñador utiliza un programa que por lo general es InDesign, ¿verdad? Em, y ese texto por lo general vuelve al corrector y ya lo vemos ya con su primera prueba de libro. Luego viene lo que llamamos la corrección de pruebas. En la corrección de pruebas consistiría más bien en ver cómo se asentó ese contenido que estaba en Word en ese primer ensayo de maqueta que tenemos allí, ya sea que se vaya a publicar impresa o digital. Obviamente, allí se puede aprovechar de hacer una segunda lectura completa o por lo menos al azar. Lo ideal sería completa y allí ya vamos a verificar elementos propios de la estructura del libro y propios de la legibilidad y de los rasgos que les había comentado también en un video previo. Si las notas tienen el mismo tamaño, si los títulos están bien, si por supuesto esa maqueta tiene la estructura del libro que se espera, si tiene una hoja de respeto, luego sus portadillas internas, si tiene la página legal, si todos los datos de la página legal corresponden a ese libro y si no sabemos, por ejemplo, si no tenemos a mano cuál es el número legal para corregirlo, eh, marcarlo para que el editor, el coordinador editorial esté pendiente de que ese sea el adecuado. Si tiene imágenes, que haya correspondencia entre texto con imágenes, que no haya espacios vacíos, que el texto esté completo, que en el montaje no se haya perdido nada. Y todas esas reparaciones que tienen que hacerse son por lo general gajes del oficio, ¿no? Recordemos que el diseñador privilegia asentar y montar ese material, pero no necesariamente él se está leyendo las 300 páginas para darse cuenta si le falta una nota o un subtítulo que iba en categoría 1 está en categoría 3. Entonces, en ese sentido, la corrección de pruebas, si bien puede hacerse a veces en un tiempo menor, también requiere de mucha responsabilidad y de mucho ojo avisor. Hay que ver el índice también, que esté completo, que corresponda con todas las partes del libro, que el pie de imprenta sea correcto, que el foliado sea correcto, si lleva solo número de página o si lleva el título del libro o si lleva algún elemento especial. Entonces, todas esas cosas tienen que verificarse en la corrección de pruebas. También recordemos que en la corrección de pruebas, por lo general, también corregimos la portada y la portada requiere mucho cuidado, porque bueno, como es menos texto, a veces nos confiamos que porque parece grandote va a ser fácil ver algún error allí. Pero entonces tenemos que emplear nuestra mejor experticia para poder pescar cualquier problema que haya y se lee con mucho detenimiento, si es posible, sílaba por sílaba, para evitar cualquier inconveniente. Asimismo, bueno, tratar de empaparnos con el perfil que tiene, si ese libro está en una colección, cuál es el perfil que tiene para nosotros poder corregir adecuadamente cada una de sus características, es decir, si el título va en altas sostenidas, o sea, en mayúsculas sostenidas, o si va en mayúsculas y minúsculas, si va en negro, si va alineado, o sea, son cosas que si bien no son errores ortográficos, sí son elementos de unificación que nosotros debemos cuidar. Bueno, este es el último video de estas clases referidas a la corrección. Espero que les haya sido útil. Y bueno, por supuesto, todas estas clases están acompañadas de un material que la coordinación del diplomado les hará llegar y donde ustedes van a poder profundizar en cada una de ellas. Les agradezco mucho su atención y espero que nos veamos en una próxima actividad. Muchas gracias.